construyeron un palacio de cristal sobre un cementerio de dolor, y ese pasado no iba a quedarse callado. Si superponemos los planos del antiguo panóptico con los del mall actual, los niveles subterráneos fueron construidos sobre la zona de los calabozos de castigo y aislamiento de la antigua prisión. Han tenido que frenar de golpe porque los faros iluminan siluetas humanas paradas en medio de la vía exclusiva, figuras que desaparecen al parpadear. En el cruce de dos de las avenidas más transitadas de todo Lima, existe un espacio por el que miles de personas pasan todos los días. Lujo de 5 estrellas, consumismo desenfrenado en tiendas por departamento y el paradero subterráneo por donde transitas todos los días para ir a trabajar. Pero ¿qué pasaría si te digo que estos 3 lugares, llenos de vida en el corazón de nuestra capital, fueron construidos exactamente sobre la misma tierra que absorbió la locura, el encierro y la sangre de la prisión más temida de nuestra historia republicana? Hoy abrimos el expediente del antiguo Panóptico de Lima. Piénsalo 2 veces la próxima vez que bajes a ese sótano a comprar. Esto es un viaje al verdadero inframundo limeño. ¿Pero de qué 3 sitios te estoy hablando? Pues hoy vamos a desenmascarar el verdadero misterio que envuelve el Hotel Sheraton, el Real Plaza Centro Cívico y la Estación Central del Metropolitano. 3 gigantes modernos que no pueden escapar de los fantasmas de su pasado. Para entender por qué la energía de este lugar es tan densa, debemos retroceder a mediados del siglo XIX. Lima era una ciudad que despertaba el progreso, pero que aún arrastraba las sombras de la Inquisición. En 1862, bajo el gobierno de Ramón Castilla, se inauguró la obra más ambiciosa de la época, la Penitenciaría de Lima, conocida popularmente como el Panóptico. No era una cárcel común, fue la primera en América Latina en aplicar una arquitectura diseñada para la psicológica. 7 pabellones que nacían de una torre central. Los presos vivían en un aislamiento casi total, bajo una regla inquebrantable, el silencio absoluto. No podían hablar entre ellos, salvo en ciertas ocasiones. No tenían nombres, solamente eran números. Ellos eran observados cada segundo por un ojo invisible desde la torre central. Esta incertidumbre terminaba por quebrar la mente hasta de los más fuertes. Las condiciones eran brutales. El aire era pesado, cargado de humedad, y el castigo por una palabra susurrada cuando no correspondía era el calabozo de la oscuridad. Celdas subterráneas donde el frío de la tierra limeña se metía hasta los huesos. Y en ese lugar la muerte no discriminaba. Ni siquiera el poder absoluto te podía salvar. Pero déjame explicarte un poco cómo funcionaba. Como en cualquier centro de detención, el Panóptico también tenía un horario estricto, que todos estaban obligados a seguir a rajatabla, bajo pena de crueles castigos como la discriminación en las raciones de comida o la prohibición de recibir visitas. Era obligatorio levantarse a las 5:45 de la mañana en verano y a las 6 en invierno. Antes de salir a la formación, debían de asearse y limpiar sus celdas. Y según el reglamento de 1863, una vez a la semana se podían lavar los pies y cada 15 días bañarse. Además, no hubo fluido eléctrico hasta 1905, año en el que recién se colocó la iluminación para que los internos tuvieran algún tipo de recreación como la lectura. Los domingos estaban reservados para la expiación de sus pecados en la misa que ofrecían en la pequeña capilla, que eran de 7 a 9 de la mañana, y algunos presos asistían a la escuela dominical. Lo principal en el Panóptico era mantener a los presos ocupados y evitar que estén ociosos. Para eso también se estableció un sistema de premios y castigos, dependiendo del comportamiento del interno. Para los desordenados, los castigos se caracterizaban por su dureza. Entre ellos estaba hacer la limpieza de los baños, la disminución de las raciones de comida y no poder leer ni recibir visitas por un tiempo determinado. Otro castigo que fue eliminado en el año 1901 por su crueldad fue el baño de lluvia. Este castigo estaba reservado para aquellos que, habiendo recibido un castigo anterior, se resistían a obedecer a los guardias. El baño de lluvia consistía en mojar de manera continua al preso con un fuerte chorro de agua. Y por último, el más fuerte de los castigos era el aislamiento en una celda especial, ubicada en el sótano y que tenía paredes de piedra, ni siquiera una ventanita. Aquí los presos no contaban con cama, solamente una tarima,
y según el reglamento de la penitenciaría, solamente se le alimentaba con pan y agua y en algunas ocasiones dejando un día. ¿Pero sabías que estos mismos muros albergaron a algunas personas conocidas? Estuvo encerrado el mismísimo presidente de la República, Augusto B. Leguía, el hombre que gobernó el Perú con mano de hierro durante 11 años, que fue derrocado y arrojado a una de estas celdas paupérrimas. Leguía, a pesar de su avanzada edad y de su enfermedad, fue recluido en condiciones inhumanas. La humedad y el encierro lo consumieron hasta dejarlo en los huesos. Cuando por fin las autoridades permitieron trasladarlo al hospital, ya era demasiado tarde. El ex hombre más poderoso del país había sido quebrado por el panóptico, muriendo a los pocos días en el hospital a causa de las terribles condiciones de este lugar. Pero él no fue el único rostro conocido. Ahí también estuvo aislado Víctor Raúl Haya de la Torre y el famoso poeta José Santos Chocano. Mentes brillantes, políticos y presidentes, todos compartiendo el mismo aire viciado con los criminales más peligrosos del país. Pero el panóptico no solo era un lugar de sufrimiento lento, también era un lugar de... En uno de sus patios se levantaba el temido paredón de... Fue exactamente ahí donde en el año 1957 se llevó a cabo una de las más polémicas y mediáticas de la historia, la de Jorge Villanueva, acusado de ser el monstruo de Armendáriz. Hasta el último segundo antes de fallecer, él gritó su inocencia, una maldición que muchos aseguran se quedó rebotando en los muros de piedra para siempre. Agonía prolongada, traiciones políticas y sangre derramada. Durante 99 años, esta mole absorbió lo peor de la humanidad. Cuando en 1961 ordenaron su demolición para limpiar la cara de la ciudad, al derribar los muros, no solo quedó polvo, quedó una herida abierta en el centro de Lima. Se construyeron cimientos modernos, se puso alfombra de lujo y se instalaron escaleras eléctricas, pero esa cantidad de dolor acumulado no se borra con cemento nuevo. Nadie le avisó a las almas del panóptico que su tiempo ahí ya había terminado. Lima necesitaba olvidar su época carcelaria lo más rápido posible, y la estrategia del gobierno fue borrar el monstruo de piedra, reemplazándolo con el máximo símbolo del capitalismo y la modernidad, el primer hotel de 5 estrellas de una cadena estadounidense en el Perú. Con 20 pisos de altura, el majestuoso Hotel Sheraton abrió sus puertas para deslumbrar a la capital. Imaginen el nivel de contraste. Por esos relucientes pasillos alfombrados caminaron figuras de talla mundial, desde Pelé, Maradona, hasta Celia Cruz y Miguel Bosé. Celebridades internacionales, presidentes y millonarios dormían plácidamente en sábanas de seda, exactamente en las mismas coordenadas espaciales donde pocos años atrás los reclusos morían de tuberculosis o demás enfermedades en las celdas de aislamiento. Construyeron un palacio de cristal sobre un cementerio de dolor, y ese pasado no iba a quedarse callado. Quienes realmente conocen los secretos del Sheraton no son los gerentes ni los huéspedes de una noche, sino los trabajadores de mantenimiento, las camareras y los botones. Son ellos los que hacen los turnos de madrugada y recorren los niveles que los turistas nunca ven. Los reportes más antiguos hablan de los sótanos y los niveles de parqueo del hotel. Trabajadores afirman que a partir de las 2 de la mañana, la temperatura en los niveles subterráneos cae bruscamente, y es ahí donde el pasado se manifiesta. Hay testimonios de empleados que han visto de reojo a hombres caminando con ropas gastadas y antiguas, o figuras que cruzan los pasillos de servicio y atraviesan paredes donde antes estaban los muros de piedra del panóptico, como si esos reclusos siguieran repitiendo su rutina diaria, atrapados en un bucle de tiempo. Pero hay otra entidad que no tiene nada que ver con la antigua cárcel. Una presencia que nació dentro de los propios muros del hotel y se ha convertido en la leyenda urbana más famosa de este lugar, la Chica de Negro. Decenas de huéspedes y trabajadores aseguran haberse cruzado con la silueta de una mujer joven, vestida completamente de luto, deambulando por los pasillos de los pisos superiores, especialmente cerca del 7º piso, y en los majestuosos salones de eventos. Cuentan que su aparición siempre viene acompañada de un frío intenso y un olor a flores marchitas. Los botones relatan que hay ascensores de servicio que son llamados repentinamente a los pisos superiores en la madrugada,
Las puertas se abren hacia pasillos vacíos, pero el panel de control indica que alguien subió y bajó. Cuando los de seguridad van a revisar, no encuentran absolutamente a nadie. Algunos dicen que es la manifestación de una decepción amorosa ocurrida en los años 80. Otros aseguran que el terreno, cargado con tanta energía negativa, simplemente atrae a las almas en pena y no las deja salir. Y esta teoría de que el edificio llama a la tragedia parece confirmarse con la oscura historia reciente del hotel. A lo largo de las décadas, este gigante de concreto ha sido escenario de varios eventos sin explicación y desenlaces fatales. El más recordado ocurrió en mayo del 2016, cuando una joven protagonizó un final trágico frente a la mirada atónica de cientos de limeños en la calle. Un evento que paralizó al centro de Lima y que para los investigadores de lo paranormal alimentó aún más la densa atmósfera que rodea ese lugar. El Sheraton sigue operando, sigue siendo un ícono de la ciudad y un gigante hermoso de día, pero cuando cae la noche y caminas por esos pasillos silenciosos para llegar a tu habitación, es imposible no preguntarse si estás completamente solo o si el eco de la historia te está haciendo compañía. Pero la huella que dejó la cárcel más grande del Perú era demasiado extensa para ser cubierta solo por un hotel. Al lado del Sheraton, el gobierno militar de los años 70 decidió levantar un símbolo de poder absoluto, el Centro Cívico de Lima. Construyeron un complejo inmenso. Con su torre de 33 pisos, fue durante casi 40 años el edificio más alto de todo el país. Sin embargo, su diseño de concreto gris y ventanas hundidas hizo que muchos limeños murmuraran algo perturbador. El nuevo edificio se parecía muchísimo a una prisión. Era como si el panóptico se negara a desaparecer y hubiera reencarnado en una versión moderna de concreto. Y como si la tierra estuviera maldita y exigiera más caos, la tragedia golpeó de inmediato. En febrero de 1975, durante las violentas protestas conocidas como el Limazo, partes del complejo del centro cívico recién inaugurado fueron saqueadas e incendiadas. El fuego tiñó de negro sus paredes y cobró vidas. Pero Eli, ¿qué fue eso de el Limazo? Voy a hacer un paréntesis para explicarles qué cosa fue. Viajemos al 5 de febrero de 1975. El Perú estaba ahogado en una crisis económica bajo la dictadura del militar Juan Velasco Alvarado. La tensión era una bomba de tiempo y la chispa que lo detonó todo fue una huelga de la misma policía. Exigían mejores sueldos y se atrincheraron en su cuartel. La madrugada del 5 de febrero, el ejército entró con tanques para sofocar a los policías. La consecuencia, pues la policía abandonó las calles por completo. Lima amaneció ese día totalmente desprotegida. Sin nadie que ponga orden, el centro de Lima fue tomado. Lo que empezó como una protesta política mutó en un vandalismo absoluto. Multitudes saquearon tiendas, bancos y quemaron edificios emblemáticos. Y así, este mismo centro cívico del que les hablo fue atacado, apedreado e incendiado por la turba, al igual que muchos edificios más. El saldo de esto fue devastador. El gobierno militar sacó al ejército para retomar el control e impuso un toque de queda estricto. Las cifras oficiales se ocultaron, pero se estima que hubo más de 100 fallecidos, cientos de heridos y hospitales colapsados. El Limazo no solo dejó cicatrices físicas en edificios como este, sino que fue el inicio del fin para el régimen de Juan Velasco Alvarado. Muchos de nuestros papás o abuelos vivieron el terror de ese día. Pregúntales dónde estaban el 5 de febrero del 75 y cuéntame qué te dicen en los comentarios. Tras las llamas y el caos, el complejo entró en una etapa que muchos prefieren olvidar. Durante los años 80 y 90, gran parte de la inmensa torre y sus oficinas quedaron vacías. Se convirtió en una torre fantasma en el corazón de Lima. Un monolito gigante y oscuro donde los pocos vigilantes que hacían ronda aseguraban que el eco de los pasos se multiplicaba y las puertas de las oficinas vacías se cerraban de golpe por fuerzas invisibles. Ahora saltemos a nuestra época. Años después de esta época lúgubre, la base de todo este complejo fue rescatada y transformada en lo que todos conocemos hoy como el Real Plaza Centro Cívico. De día, la música pop, el olor a comida rápida y las luces de neón crean la ilusión perfecta de que estás en un lugar seguro. Pero la geografía es exacta y no miente.
Si superponemos los planos del antiguo panóptico con los del mall actual, descubrimos algo escalofriante. Los niveles subterráneos, exactamente donde hoy se ubican los grandes supermercados, los estacionamientos y los grandes almacenes, fueron construidos sobre la zona de los calabozos de castigo y aislamiento de la antigua prisión. Es en estas entrañas subterráneas donde el terror sigue vivo. Cuando el mall cierra a las 10 de la noche, las luces brillantes se apagan y detrás de esas puertas de solo personal autorizado, el edificio le pertenece a los trabajadores de la madrugada. Existen testimonios de reponedores de mercadería que trabajan de amanecida en los niveles inferiores que relatan cómo los carritos de compras de metal se mueven solos en los pasillos vacíos. Los guardias de seguridad hablan de caídas bruscas de temperatura cerca de las rampas de los vehículos, pero lo más aterrador es lo que se escucha cuando hay silencio absoluto. El sonido rítmico de botas militares marchando, acompañado por el inconfundible arrastre de cadenas pesadas sobre el asfalto. Una procesión fantasmal que repite su condena noche tras noche. La próxima vez que vayas de compras, bajes al supermercado subterráneo o busques tu auto en el sótano número 3, detente un segundo en silencio. Debajo de la música de las tiendas, el eco de los hombres que perdieron la razón en la oscuridad hace más de un siglo sigue vibrando debajo de tus zapatos. Ya conocimos el terror en el lujo del Sheraton y el misterio oculto en los sótanos del centro comercial, pero el alcance de la energía del antiguo panóptico es como una raíz venenosa que se extiende bajo la tierra, y su última rama tocó el proyecto de transporte más grande de Lima, el lugar por donde quizás transitaste esta misma mañana, la estación central del Metropolitano. Construir esta inmensa estación subterránea bajo el Paseo de los Héroes Navales no fue cualquier cosa. Requirió una excavación monumental. Se cavó profundo, removiendo miles de toneladas de tierra justo frente al Palacio de Justicia y a escasos metros de los antiguos cimientos de la Penitenciaría de Lima. Y en el mundo de lo paranormal hay una regla de oro. Cuando remueves tierra con un pasado trágico, despiertas lo que estaba dormido. Inaugurada en el año 2010, esta estación es un hormiguero de día, pero cuando los relojes marcan la medianoche, las rejas se cierran para el público y salen los últimos buses articulados, la estación central se transforma en una verdadera catacumba moderna. Los reportes más escalofriantes no vienen de los pasajeros, sino de quienes conocen estos túneles mejor que nadie, los conductores del último turno y el personal de vigilancia nocturno. Hay testimonios de choferes que al ingresar a los túneles subterráneos que conectan con la vía expresa han tenido que frenar de golpe porque los faros iluminan siluetas humanas paradas en medio de la vía exclusiva, figuras que desaparecen al parpadear. Imagínate el terror. Estás bajo tierra, en un túnel de concreto, donde es imposible que un peatón ingrese. Abres la puerta y no hay absolutamente nadie. En los andenes subterráneos, los vigilantes que hacen su ronda de madrugada relatan que el ambiente se vuelve asfixiante. Reportan escuchar pasos apresurados detrás de ellos, como si alguien intentara alcanzar el último bus, y el sonido inconfundible de lamentos que hacen eco desde los ductos de ventilación. Muchos afirman que esa energía pesada no es del Metropolitano, sino de las almas del panóptico, que encontraron en estos oscuros pasadizos subterráneos un nuevo laberinto del cual no pueden escapar. Un hotel de 5 estrellas, un inmenso centro comercial y una estación de transporte masivo. 3 gigantes modernos devorados por el mismo pasado de dolor y locura. El panóptico de Lima ya no existe en los mapas, pero su presencia sigue latiendo bajo el asfalto. La próxima vez que te hospedes, que vayas de compras o bajes a tomar tu bus, mantén los ojos bien abiertos. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Estamos a nada de llegar a los 10,000 suscriptores. Si logramos esta meta antes de fin de mes, en el mes de junio desbloquearemos oficialmente el formato de 2 videos semanales. Así que dale click al botón de suscribirse, comparte este video con ese amigo que siempre toma el Metropolitano y cuéntame en los comentarios. ¿Has sentido algo extraño en alguno de estos 3 lugares? Soy Eli y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!